Buenos días, hoy día vamos a tocar el tema de hidrocefalia. Mi nombre es el doctor David Caria Paza, soy médico neurocirujano del INS de Breña, ¿no? El tema de hidrocefalia es un tema muy común entre niños, bueno, y adultos en general, ¿no? Pero más que todo en niños, por la importancia que da. Es una de las primeras causas de morbimortalidad en lo que son los niños, ¿no? Y sus posibles complicaciones. Para poder entender este tema, vamos a empezar con lo que es la definición. Ha habido muchas formas de nombrar la hidrocefalia, de clasificar. Unos dijeron que era una acumulación de líquido antiguamente dentro del cerebro. Otros dijeron que era la acumulación de líquido solamente, pero con una presión excesiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una definición actual, ¿no? Una definición contemporánea que se ha hecho en esta reunión y en esta publicación del artículo, donde nos dice que la hidrocefalia es un conjunto de situaciones, ¿no? Y se define como una distensión activa del sistema ventricular, ¿no? Que resulta del paso inadecuado del líquido cefalorraquídeo, desde su punto de producción, que es en los ventrículos, en los plexos coroideos, hasta su punto de absorción, que es en la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto? Nosotros, para poder entender esto, tenemos que ver cuál es el funcionamiento o dónde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos gráficos, empezando por el lado izquierdo, vamos a ver que el corazón bombea sangre y sale de la aorta. Esta sangre llega al cerebro y llega a nivel de los plexos coroideos, donde el plexo coroideo va a agarrar ese plasma, esa sangre, y lo va a convertir en LCR y va a hacer una producción de LCR. La producción de LCR a nivel de los plexos coroideos va a ser, como se ve acá en la parte inferior, un transporte activo. ¿Qué quiere decir un transporte activo? Que funciona a partir de bombas, ¿no? ¿Y en qué traduce todo esto? Que va a haber una producción constante. Esta producción no se va a alterar ni por cambios de presión, de temperatura, nada. El líquido va a seguir produciéndose, se sigue produciendo y esto no para. Entonces es una de las principales cosas que nosotros tenemos que saber, que el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos tiene una producción constante y permanente que no se altera por efectos de otros sistemas o presión arterial o presión intracraneal, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo ese punto claro de dónde se produce, vamos a ver dónde encontramos plexo coroideo. El plexo coroideo vamos a encontrar en todo lo que son los ventrículos, tanto los laterales, el del medio, que es el tercer ventrículo, que está acá, ¿no? Y parte del cuarto ventrículo. Y acá vemos en la figura del medio cómo están los plexos coroideos distribuidos en los ventrículos laterales, parte en el tercer ventrículo, parte en el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, este plexo coroideo nos da una producción del 80 al 90% del LCR de todo el cerebro, ¿no? De todo el sistema nervioso central. Hay otro porcentaje menor que se produce en otras zonas, como en el epéndimo y otras estructuras, ¿no? Pero básicamente es en el plexo coroideo. Entonces, una vez que se produce este líquido en el plexo coroideo, en los ventrículos laterales que vemos acá, empieza a secretar y empieza a llenar las cavidades ventriculares laterales primero, y a través de un foramen que se ve acá en la imagen, que está nombrado como el agujero interventricular o agujero de Monro, pasa al tercer ventrículo, ¿no? Y después del tercer ventrículo, a través de un acueducto, que es el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, como se le menciona acá, pasa al cuarto ventrículo, ¿no? Acá también se ve el acueducto de Silvio, como se menciona acá, y pasa al cuarto ventrículo en la fosa posterior. Una vez llegado al cuarto ventrículo, también hay plexo coroideo, también se forma líquido a este nivel, empieza a salir por los forámenes. Hay dos forámenes, los de Luschka y los de Mayendi, ¿no? El Mayendi es central y los de Luschka son laterales. Entonces sale un porcentaje, una parte, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, ¿no? Y empieza a circular por este espacio. Empieza a circular y empieza a avanzar y a subir, a ascender a las cisternas de la base,
a la parte superior hasta llegar a las granulaciones aracnoideas, ¿no? Llega a las granulaciones aracnoideas y se absorbe al sistema venoso, ¿no? Entonces acá en la parte inferior derecha vamos a ver cómo la corteza cerebral, el espacio subaracnoideo, tiene una presión que oscila entre 7 a 12 milímetros de mercurio. Y la luz del seno longitudinal superior, un promedio de 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué encontramos acá? Una diferencia de presiones, ¿no? Hay mayor presión en el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo y hay menor en el espacio venoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un transporte por diferencia de presiones, ¿no? Entonces, a nivel de las vellosidades aracnoideas, se absorbe el LCR al sistema venoso del seno longitudinal superior y llega al, como vemos acá en la figura derecha arriba, vemos cómo ha pasado todo esto, llega a las granulaciones aracnoideas, a la vena yugular y retorna al corazón, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, conociendo dónde empieza, dónde se produce, dónde se absorbe, por dónde se distribuye este líquido cefalorraquídeo, nosotros ya podemos entender lo que es la definición. Y volvemos a lo mismo. La hidrocefalia es una distensión activa del sistema ventricular. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir activa? Que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Recordemos que dije que la producción no se altera por ningún factor externo. Entonces el líquido se va produciendo, independientemente si se absorbe o no. Entonces por eso dice una distensión activa del sistema ventricular, porque es ahí donde principalmente se va a acumular primero el líquido, ¿no? O sea, se va a distender, porque son las cavidades donde va a contener la mayor cantidad de líquido, ¿no? Entonces, una dilatación activa del sistema ventricular que resulta de un paso inadecuado, quiere decir que hay una obstrucción a cualquiera de estos niveles, ¿no? O, o hay un problema en la absorción, ¿no? Desde su punto de producción hasta su punto de absorción, ¿no? Entonces, ya entendemos mejor la obstrucción, una distensión activa del sistema ventricular que se produce por una alteración en la distribución del LCR en todo su trayecto, ¿no? Entonces, esa es la definición. A raíz de esto, en la misma reunión que han hecho una propuesta que más que todo nos sirve a nosotros, es una clasificación funcional que nos sirve a los neurocirujanos para poder tratar a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ya no le ponen en esto comunicante, no comunicante, que era una de las clasificaciones muy usadas y hasta ahora todavía se usa. Sin embargo, hacen esta clasificación de dónde se obstruye. Donde no hay un sitio de obstrucción claro en todo el sistema, por ejemplo, es en los casos de papilomas de plexo coroideo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se obstruya todo este sistema de LCR, sino que hay un papiloma, hay un tumor productor de líquido en exceso. Entonces, el líquido se produce a gran cantidad que el sistema ventricular y el sistema venoso no son capaces de recoger. O sea, hay una excesiva producción y hay un sistema de drenaje insuficiente, lo que ocasiona hidrocefalia, ¿no? Acumulación de líquido. Entonces, esta es la propiamente dicha, la hidrocefalia no comunicante, o no obstructiva, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una obstrucción como tal, sino que hay un exceso de producción. Y las demás sí son obstructivas, por ejemplo. Una obstrucción a nivel del foramen del Monro, lo que les dije a este nivel, ¿no? El agujero interventricular va a producir una hidrocefalia de los ventrículos, ¿no? Puede ser por un tumor, puede ser una atresia, puede ser por posoperatoria, etcétera, ¿no? Una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio, acá, el que comunica el tercer ventrículo con el cuarto, también puede producir una hidrocefalia obstructiva. La salida de los obstrucción a nivel de la salida del cuarto ventrículo, en los forámenes que le mencioné, de Monroe y Mangenli, ¿no? Que también se asocian a meningitis, malformaciones de Chiari, cualquier alteración anatómica congénita o adquirida que obstruya estos puntos de salida, ¿no? A este nivel, donde sale del sistema interventricular al espacio subaracnoideo.
Las cisternas basales, ¿no? Hemorragias subaracnoideas, meningitis, ¿no? No deja, acá a nivel de estas cisternas de la base, no deja recircular el líquido hacia superior, ¿no? A nivel de las granulaciones aracnoideas, lo mismo las hemorragias o infecciones que tapan esas vellosidades, ¿no? Y alteraciones del sistema venoso de salida, ¿no? Por ejemplo, que haya hipertensión a nivel de la vena seno longitudinal superior, por anomalías de la base de cráneo, o alteraciones congénitas en el corazón que generan hipertensión venosa retrógrada, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una clasificación más funcional que nos sirve a nosotros para saber dónde está la ubicación y saber qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué tratamiento darle? Otra de las cosas que también menciona acá es ¿para qué sirve este líquido, no? Entonces, muchos nos preguntan, ¿para qué entonces tanto líquido? ¿Para qué nos sirve? Esto es muy importante. El LCR, recordemos que acá en el cerebro hay una barrera hematoencefálica, donde está todo bien controlado. Para que llegue una adecuada nutrición, oxígeno, nutrientes metabólicos, existe este LCR. Para que mantenga una presión interna. ¿Para qué quiere decir esto? Esta presión interna se asocia también al sistema de amortiguación y lubricación del cerebro. Como vemos, el cerebro está dentro de una caja rígida, que es el cráneo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento brusco, cuando nosotros tenemos golpes, traumas craneales, acá se produce un efecto de aceleración, desaceleración. Entonces, ¿qué cosa evita que este cerebro se golpee bruscamente contra el cráneo o el tronco cerebral se golpee bruscamente contra la base del cráneo, etcétera? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces este líquido da una especie de amortiguación, ¿no? Es como un colchón líquido, ¿no? Entonces, para que este colchón líquido tenga un buen efecto, un adecuado efecto, tiene que tener una regular presión, ¿no? Y esa presión va coordinada, va en equilibrio con las presiones intracraneales y todo el tema fisiopatológico relacionado, ¿no? Regulación de la homeostasis y de las concentraciones de elementos químicos. Claro, si lleva oxígeno, nutrientes y metabólicos, también regulan la homeostasis, ¿no? Las concentraciones de cómo está el sodio, el potasio, etcétera, ¿no? Eliminan sustancias de desechos. Por supuesto que sí. Recordemos que estamos en cavidades ventriculares. En estas cavidades se pueden acumular gérmenes en casos, por ejemplo, de una meningitis, y eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Acción del sistema inmunitario, lógicamente, ¿no? Algunos glóbulos blancos, linfocitos, llegan a través de este LCR y se distribuyen por todo el sistema, al igual que las hormonas, ¿no? Algunas hormonas que ayudan al control de todo este sistema. Entonces, esta es la parte fisiológica que nos va a servir a nosotros para entender el tema. Algunas otras cosas, por ejemplo, la producción de líquido cefalorraquídeo no es la misma, ni la cantidad que contiene un recién nacido, un niño, un adulto dentro de su cráneo, como la producción, ¿no? Por ejemplo, en un niño, en un recién nacido, vemos que el volumen total que puede tener dentro del sistema nervioso central son 5 ml, ¿no? Ahora, en un adulto, el volumen total que tiene dentro del sistema nervioso central, es decir, si nosotros hipotéticamente metemos una aguja al cerebro y aspiramos todo el líquido cefalorraquídeo de un adulto, vamos a obtener 150 ml, intracraneal y espinal, es decir, todo, de todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, este dato de 150 en el adulto es importante, así como en los niños, ¿no? Que puede ser 5 y en los pediátricos de 50, ¿no? Promedio de 50. La tasa de formación, ¿no? 25 ml por día en los recién nacidos, a 50 en los niños y hasta 0.35 milímetros por minuto en los adultos, ¿no? Y la presión, ¿no? Que oscila entre 9, 12 milímetros de agua, etcétera, ¿no? Ahora, en lo que es células, normalmente el líquido cefalorraquídeo contiene una que otra célula, pero no todas. Es decir, por ejemplo, glóbulos rojos. Puede haber unas cuantas en lo que son recién nacidos, pero a partir de niños no hay glóbulos rojos. Ese es un punto muy importante. Si encontramos glóbulos rojos es porque algo ha pasado, algo ha sangrado, etc. Glóbulos blancos o leucocitos
Puede haber en prematuros o en recién nacidos, pero fíjense, siempre es menos de 10. En niños ya va bajando y en adultos 3, máximo 5 en seniles, ¿no? O sea, no hay muchas células, hay, pero no son más de 5 en adultos o más de 10 en niños, ¿no? Proteínas, tampoco. Hay una tasa de producción siempre menos de 50 que manejamos en promedio para conocimiento general, ¿no? Pero si ya lo queremos separar, acá tenemos los datos, ¿no? Y la glucosa, que nosotros siempre calculamos que son 2/3 de la glucosa en plasma, ¿no? Que si se altera la glucosa también podemos estar hablando de ciertas patologías, ¿no? La tasa de glucosa en plasma, ¿no? Que es más importante, ¿no? Y acá también va, bueno, les he puesto un cuadro donde podemos comparar las concentraciones que hay entre el líquido cefalorraquídeo y el plasma, ¿no? Y podemos encontrar algunas diferencias, algunos cambios, pero en líneas generales son similares. Solamente varía en lo que es, por ejemplo, la presión de oxígeno, ¿no? La glucosa, que les mencionaba, 60 a 90. Entonces acá hay un porcentaje, ¿no? De diferencia, ¿no? Por ejemplo, las proteínas. Por eso, por esas proteínas, el plasma es amarillo y el LSR es cristal de roca, porque son 7000 que tiene acá en el plasma de concentración, miligramos por decilitro, y el LSR solo tiene 35. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y por eso es que el LSR, cuando uno lo saca y describen, como en los textos antiguos, que es un cristal de roca, ¿no? Predominantemente, ¿qué proteína? La albúmina, ¿no? También hay inmunoglobulina G, que es importante. Hay en pequeñas concentraciones, pero las hay. Entonces, todo eso a tener en cuenta. El resto son similares los datos. Ahora, ¿por qué es importante la hidrocefalia? Le decía, la hidrocefalia es una de las enfermedades más común tratada por neurocirujanos en general, obviamente más los pediátricos, ¿no? Y aún así, entre pediátricos y adultos, la hidrocefalia es una de las primeras causas que se trata, porque como hemos visto, casi muchas patologías, tumores, hemorragias, infecciones dan hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia generalmente es la consecuencia de algo más. Es decir, una hemorragia subaracnoidea produce hidrocefalia. Un tumor puede producir hidrocefalia. Una meningitis, una ventriculitis produce hidrocefalia. Un mielomeningocele produce hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia, si hacemos analogía, por ejemplo, es así como en otras enfermedades, ¿no? Es como la fiebre, ¿no? Muchas enfermedades dan fiebre, por eso es común. En cambio, en el sistema nervioso central, la hidrocefalia es algo común consecuencia de otras cosas. Hay un porcentaje también que es la hidrocefalia idiopática, que es que no tiene una causa definida, ¿no? Entonces, que no se sabe la causa, ¿no? Por eso se llama idiopática. Una incidencia global total desconocida, no sabemos, porque hay pacientes que tienen hidrocefalia en este momento, pero no la sabemos más adelante, por eso que no es una incidencia real, ¿no? Pero se calcula que es de 3 a 4 en 1000 nacidos vivos, de los cuales en niños la mitad, más o menos 1.3 a 2.9, se asocia a mielomeningocele o espina bífida, como se le conoce, ¿no? Y en lo que es gastos o costos, por ejemplo, solamente en Estados Unidos genera gastos de 2.000 millones de dólares en cada año, ¿no? Pero también esto tiene que ver relacionado con el sistema, con el nivel de educación de la población. En Latinoamérica, 3 a 4 por 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos, 1 por 1000 nacimientos vivos. Entonces es importante el control prenatal, que la mamá se alimente y todas esas cosas que nosotros ya sabemos, ¿no? En cuanto a etiología, ¿no? Por ejemplo, hidrocefalias congénitas, sin mielomeningocele, 38%, con mielomeningocele, 29%, ¿no? Entonces, solo el mielomeningocele ya representa 1/3 de todas las causas, ¿no? Hemorragias subaracnoideas, tumores, infecciones y todo lo que les mencioné, ¿no? Todo lo que puede producir un cuadro de hidrocefalia. Y bueno, ampliando más esto, si lo queremos desdoblar más todavía, ¿no? Por ejemplo, causas inflamatorias neoplásicas, ¿no? Inflamatorias, acá ponemos a la hemorragia subaracnoidea, la intraventricular, las hemorragias intraventriculares, por ejemplo, de los prematuros, ¿no?
neoplásicas, todos los tumores de plexo coroideo, tumores cerebrales gigantes o tumores que estén a nivel de los ventrículos o de cuarto ventrículo, etcétera, ¿no? Malformaciones vasculares que también pueden producir hidrocefalia, etcétera, ¿no? Y las congénitas, ¿no? O, por ejemplo, estenosis congénita, tanto del acueducto de Silvio, del foramen de Monro, defectos del tubo neural como el mielomeningocele, malformaciones de Chiari, que son muy frecuentes, otras malformaciones de la fosa posterior, ¿no? Como el Dandy Walker, por ejemplo, quistes congénitos, también puede haber quistes adquiridos como los neurocisticercos, etcétera, etcétera, ¿no? Componentes genéticos asociados, sí, también acá hay bastante componente genético asociado dependiendo del tipo de malformación. Por ejemplo, el Danny Walker, por ejemplo, ahí tiene sus genes asociados, ¿no? Entonces, esto es algo ya más profundo, ¿no? Pero esta parte general es la que nosotros tenemos que entender y conocer, que cualquier cosa que afecte al cerebro puede producir hidrocefalia. Bueno, y acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos una estenosis del acueducto, ¿no? Acá la flecha la señala, por ejemplo, cómo es normalmente, cómo es normal así abierto y cómo es una estenosis congénita. ¿Cómo se ve acá la estenosis congénita? Acá más al medio vemos una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Vemos como una estrella de 5 puntas. Eso es una hemorragia subaracnoidea. Eso quiere decir que las cisternas de la base están tapadas por sangre. Y acá en la tomografía vemos hemorragia intraventricular, ¿no? Como los ventrículos, esto de negrito es el LCR, en vez de LCR hay sangre. Entonces, al haber sangre, no hay circulación adecuada del líquido cefalorraquídeo. Entonces, empezamos a ver hidrocefalia también en estos casos. Cuadros infecciosos, ¿no? Estos cuadros infecciosos, medio como un absceso en este caso, pueden comprometer también los ventrículos y causar ventriculitis o meningitis y también producir hidrocefalia, porque el proceso inflamatorio genera tabiques, genera detritus y tapa estos forámenes, ¿no? Tapa el monro, el acueducto de Silvio, los forámenes de salida en el cuarto ventrículo, las vellosidades subaracnoideas, etc. Acá abajo tenemos un papiloma, por ejemplo, intraventricular, ¿no? Como este papiloma genera hidrocefalia, vemos las cavidades como están de abiertas, ¿no? El mielomeningocele, o todas sus variantes, o el Chiari, etcétera, ¿no? Que generan obstrucción a nivel de la parte inferior de la médula, ¿no? Recordemos que también por acá circula líquido y genera hidrocefalia. Tumores, propiamente dicho, tumores de fosa posterior. Miren, acá un probable méduloblastoma, ¿no? Un tumor de fosa posterior que está en el mismo cuarto ventrículo y obviamente esto genera hidrocefalia. Y no solamente tiene que estar dentro de la cavidad, puede estar fuera de la cavidad, ¿no? Como en este caso de abajo, ¿no? Entonces, muchas causas que pueden producir hidrocefalia, ¿no? Ahora, si ya nosotros sabemos las causas, sabemos cómo se produce, dónde está el problema, tenemos que identificarlo. Nosotros tenemos que ver la hidrocefalia, tenemos que saber dónde buscar o qué buscar. Por ejemplo, si hablamos de neonatos pequeños que todavía no tienen osificadas las suturas, ¿no? Vamos a ver que estos niños, lo que vamos a encontrar es un cráneo grande, ¿no? Es decir, niños menores de 1 año hasta 2 años que todavía no han cerrado sus suturas craneales, no han cerrado, y hay acumulación de líquido dentro de su cabeza, ¿no? Vamos a ver que tienen esta fisionomía, que son de la cabeza grande, y ahí entra a tallar el perímetro cefálico. Por eso es que en los niños recién nacidos, neonatos, ¿no? O más allá del mes, se les mide el perímetro cefálico para monitorizar la hidrocefalia, ¿no? Para ver si necesita o no un tratamiento quirúrgico. Este ya es un caso evidente, claro, ¿no? Pero así empieza. Los niños no van a hacer trastorno de conciencia brusca, lo que hacen es crecimiento del cráneo. Se puede asociar a otra cosa como apatía, hipertonía, flacidez o algunos reflejos patológicos, pero
Esto es lo más importante, que es el aumento del perímetro cefálico. Esto se puede corroborar en estos niños se les hace una ecografía, ¿no? Por ejemplo, una ecografía que pueden hacerla cuando todavía el niño está en el vientre, ¿no? Pero ya se sabe cómo va este niño, ¿no? Como les digo, el perímetro cefálico es importante y esto es lo que a veces muchos médicos generales, pediatras, enfermeras, cualquier personal de salud que tenga acceso a esta tabla y sepa medir bien el perímetro cefálico, puede prevenir una mortalidad de un paciente con hidrocefalia. ¿Qué quiere decir? Estos cuadros de la OMS están distribuidos en todo sitio. Uno entra a internet y puede descargar este cuadro. Y acá, por ejemplo, en el cuadro de perímetro cefálico para niños, encontramos, ¿no? Nacimiento, al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, un año, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay otro todavía más reducido. Y vemos al nacimiento, ¿cuánto tiene? 36, por ejemplo, ¿no? Y cuánto va creciendo al mes o a las 3 semanas, etcétera. Entonces, vamos viendo, vamos haciendo el monitoreo de cómo va ese perímetro cefálico, si sale o no sale de las desviaciones estándar, si excede o no el percentil 95. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para diagnosticar una hidrocefalia. Nosotros siempre que vamos a evaluar a los pacientes, ¿no? Vemos, nos dicen, doctor, el perímetro está en tanto, ya. ¿Y la tabla? ¿En dónde está? Está bien. Puede parecer que esté grande, pero según la tabla está dentro del rango. Entonces todavía necesita observación. Una cirugía de cráneo, poner un drenaje, no es algo sencillo para el paciente. Puede traer muchas complicaciones. ¿Y qué otra cosa es importante? Saber medir muy bien el perímetro cefálico. Acá encima de las cejas, encima del pabellón auricular y atrás por encima del ilion, ¿no? Entonces, una adecuada medición, siempre la misma técnica, usando la tabla, nos puede ya estar diagnosticando hidrocefalia precoz, ¿no? No esperar a que la cabeza esté demasiado grande como esto, que ya es obvio, para diagnosticar a un niño, ¿no? Cualquier personal de salud que tenga acceso a esto lo puede hacer, ¿no? Ahora, cuando ya ha nacido, ya es recién nacido, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no tenemos acceso a una tomografía o estamos en un centro donde no hay tomografía o por muchas complicaciones no se puede hacer una tomografía, se hace en algunos casos la ecografía, ¿no? La ecografía transfontanelar. Esto tiene parámetros que los radiólogos ya manejan, pero a lo que me voy es que se nota también en la ecografía cómo hay una dilatación de las cavidades ventriculares, cómo se ve el aumento del diámetro, el aumento de la altura de esas cavidades, y es notorio, ¿no? Obviamente esto tiene que ser complementado de todas maneras con una tomografía si es que el paciente necesita un tratamiento quirúrgico, pero si es para seguimiento, monitoreo, puede bastar la ecografía, ¿no? Pero para tratarlo ya necesitamos una tomografía, como esta, por ejemplo. Este es un caso de acá del Hospital del Niño que nosotros tratamos. Vemos un paciente que ha tenido mielomeningocele y ha hecho hidrocefalia, como vemos acá. Ya se había medido el perímetro cefálico, se había hecho una ecografía transfontanelar y la tomografía nos confirma todo lo hablado. Hay dilatación de los ventrículos, hay edema transependimario que nosotros llamamos el edema transependimario, que a raíz de la presión que hacen los ventrículos hay un trasudado, ¿no? Eso se llama edema transependimario. La dilatación es notoria, la dilatación de los ventrículos es notoria. Este es un corte axial, acá en el medio un corte coronal, ¿no? Donde hay una dilatación bien marcada, bien notoria. Entonces, yo quiero aprovechar este punto para describir o sacar de dudas algo que muchas veces nos dicen o nos preguntan sobre este caso de acá, el de la derecha. Doctor, este de la derecha tiene hidrocefalia. Y yo les digo que no. ¿Por qué? Hay alteraciones también de lo que es la formación del sistema nervioso central, que no es hidrocefalia, sino es una ventrículomegalia. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo está grande, ¿no? Si recordemos nosotros la definición de hidrocefalia es una
dilatación activa, que es activa, que hay una acumulación permanente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ventrículomegalia e hidrocefalia? Que este paciente con hidrocefalia tenía un ventrículo normal, un ventrículo pequeño, colapsado, que se ha llenado de líquido y se ha dilatado y ha generado un ventrículo grande, ¿no? Como un globo. Se llena y genera un ventrículo grande. ¿Y cuál es la diferencia con una ventrículomegalia? Que este niño ya nació con el ventrículo grande. Su fisionomía por diferentes causas congénitas, etcétera, o de malformación de desarrollo, ha producido un ventrículo grande. O, por ejemplo, el parénquima cerebral es atrófico. Entonces, si hay un parénquima atrófico, compensatoriamente se llena de líquido la cavidad ventricular, ¿no? Entonces no es una hidrocefalia como tal, sino una ventrículomegalia. Otra diferencia, que la hidrocefalia, mire, cómo es tal la presión que no se ve ningún surco craneal, ninguno. Pero acá sí se ven surcos, incluso se ven surcos grandes. Acá no se ve edema transependimario, acá se ve gran edema transependimario. Entonces, hay diferencias notorias, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, para ya operar a un paciente, la mejor forma de hacerlo es con una tomografía, para hacer estas diferencias, porque esto va a salir en la ecografía, pero hay que ver otras cosas, ¿no? Como les menciono. Una diferencia muy clásica entre ventrículomegalia e hidrocefalia, ¿ya? Sobre todo en niños pequeños, ¿no? En niños pequeños, menores de 1 año o 2 años, ¿no? Acá vemos, ¿no? Nosotros acá comparamos, por ejemplo, cómo este caso, por ejemplo, una hidrocefalia, se ven los cuernos temporales dilatados, el tercer ventrículo dilatado, ¿no? Los cuernos, acá los cuernos frontales también dilatados, ¿no? Entonces, estas características que nos permite ver la tomografía, que a veces la ecografía no nos ve porque no nos muestra este plano, que es el plano axial, ¿no? Pero sí la tomografía nos sirve para eso, ¿no? Entonces, viendo ya la tomografía, hacemos un síntesis, ¿no? Una síntesis. El tamaño de los cuernos temporales, que normalmente se toma como 2 milímetros de ancho. Las fisuras de Silvio, lo que les mencionaba, ¿no? Los surcos y cisuras que a veces que no se notan, ¿no? No son visibles, ¿no? Dilatación de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales, un ventrículo de Mickey Mouse, que clásicamente se describía en los libros de semiología, ¿no? Como es este, el Mickey Mouse, acá, ¿no? Entonces, signos que con nosotros encontramos de hidrocefalia en los niños, dilatación del tercer ventrículo, baja densidad periventricular, ¿no? Que es lo que les digo, el edema transependimario, es decir, ver negrito esta zona, por ejemplo, acá hay edema, que está un poquito negrito, por ejemplo, acá en las puntas, ¿no? Acá también, acá atrás, que está negrito, se ve, ¿no? Hay un cambio. Entonces, eso es baja densidad, ¿no? O sea, que sea hipodenso en la tomografía. O en la resonancia, que también se ve acá, algunos se hacen resonancia, pero en la resonancia se ve invertido, ¿no? Se ve blanco, ahí el edema. Acá está más claro, ¿no? En la resonancia, ¿no? El índice de Evans, que en algunos casos en los niños, como les digo, que tenían ventrículos normales y que ahora han hecho hidrocefalia, se podría aplicar. Aunque este índice de Evans originalmente se ha estudiado para hidrocefalias de otra causa, ¿no? La resonancia magnética, ¿no? Puede mostrarnos adelgazamiento del cuerpo calloso, claro, ¿no? Si hay una acumulación, un agrandamiento de los ventrículos, desplaza a otras estructuras, ¿no? Como en este caso el cuerpo calloso, etcétera, ¿no? Y nosotros, ¿qué utilizamos para operar? O sea, ¿qué criterio usamos para decir cuándo se opera o cuándo este paciente da síntomas? ¿Qué pasa? Para eso nosotros estudiamos la fisiopatología de las presiones intracraneanas, ¿no? En la línea de abajo, el cuerpo humano tiene una compliance. ¿Qué quiere decir una compliance? ¿No? Una compensación, ¿no? Si hay una acumulación de líquido, una acumulación de un sangrado dentro del cerebro, cualquier cosa que esté aumentando la presión, hay una cierta tolerancia. El cerebro aguanta la acumulación de líquidos, se acomoda, se reestructura, etcétera, ¿no?
pero llega un momento donde ya esa compliance empieza a decrecer. Se convierte en una mínima compliance, donde un cambio, así sea de una pequeña presión, genera grandes síntomas o grandes riesgos de isquemia, de hernia, etcétera, hasta que llega un momento donde ya genera tal cantidad de síntomas que produce alteraciones neurológicas, trastorno de conciencia, vómitos, cefalea, convulsiones, etcétera, donde ya el riesgo de morbilidad o de complicaciones o secuela neurológica ya es alto. Entonces, en este ascenso es donde se debe operar a los pacientes. Diagnosticar y operar a los pacientes, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se operan a los pacientes? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño, un pequeño, un neonato, ¿no? Que vemos que hay una dilatación ventricular, pero no sabemos cómo está su líquido, porque muchos de estos niños nacen de madres que han tenido problemas de sepsis, por ejemplo, neonatal o en el puerperio, ¿no? Entonces, este líquido que tenemos acá, recuerden que debe ser cristal de roca y muchas veces la infección pasa al neonato. No se ve ectoscópicamente, pero pasa. Entonces hacemos un estudio previo, que es una punción transfontanelar, ¿no? Si vemos que hay una dilatación adentro, hay hidrocefalia, hacemos este estudio de LCR y de paso puede servirnos para hacer una punción evacuatoria. Quiere decir que mientras esperamos los resultados de esto, se puede evacuar una cantidad de líquido LCR. Es un procedimiento que se hace, una punción transfontanelar, evacuatoria, diagnóstica, para ver cómo está este líquido. Y me pregunta, ¿por qué necesitamos saber si está infectado o no para tratar una hidrocefalia? Porque eso es muy importante. Eso nos va a dar el pilar para el tratamiento siguiente. Nosotros, cuando tratamos una hidrocefalia, hay dos formas de tratarlas comúnmente, ¿no? O al menos las que están disponibles acá en el país, que son las más accesibles para todos, que es una derivación, como vemos acá en la izquierda. Una derivación ventricular, ¿qué quiere decir? Conectar un catéter, ingresar un catéter a la cavidad ventricular y derivarlo hacia el exterior del cráneo, o sea, extracraneal. Entonces, esta derivación intraventricular puede ser hacia un sistema externo o puede ser hacia el peritoneo, ¿no? En líneas generales, si este líquido está infectado, está alterado, tiene hemorragia, etcétera, ese líquido tiene que ir a un sistema externo. Pero si este líquido está limpio, su LCR está transparente, no tiene infección, no tiene hemorragia, este puede ser candidato a una derivación permanente hacia el peritoneo, ¿no? No podemos nosotros derivar hacia el peritoneo un líquido hemorrágico porque la hemorragia, el sangrado lo vamos a mandar al peritoneo. Y lo mismo, la infección, si está infectado el líquido, no le podemos poner una derivación peritoneal porque va a infectar el peritoneo. Entonces, ¿cómo hacemos esta derivación? Ya hemos visto los ventrículos cerebrales, cómo es su anatomía, y acá hay un esquema práctico, ¿no? Se conecta el catéter ventricular y se dirige hacia los ventrículos. Generalmente es uno de los ventrículos laterales, ¿no? Derecho o izquierdo, ¿no? Entonces, en los tres planos, para nosotros es importante, por eso también la tomografía, porque tenemos que ver en los tres planos, ¿no? Para guiarnos a dónde ponerle, ¿no? Acá es la diana, cuando tenemos la imagen, o acá un 3D, por ejemplo, ¿no? Pero la idea es colocar el catéter ventricular en un ventrículo lateral. ¿Cómo se hace? Se hace una herida, obviamente en semiluna, se hace un agujero con un trépano en el cráneo, un agujero pequeño, la dura madre se coagula, se corta, así en cruz como se ve acá, y a través de ese agujerito se coloca el catéter, ¿no? Y como se ve acá en el esquema, este catéter se va conectado a un sistema de derivación externa. Este es el sistema cerrado y de mucho cuidado, ¿no? Entonces lo más común o lo más sencillo de tratar en esta forma es de hacerle una derivación externa, cuando el LCR está contaminado, tiene hemorragia o tiene sangrado, ¿no? Y el otro que les mencionaba
es hacerle una derivación ventrículo-peritoneal, que es lo más común también. Para eso, nosotros, ¿o en qué consiste esto? Consiste primero, similar a lo de arriba, poner el catéter en el ventrículo cerebral, pero va derivada hacia el abdomen, ¿no? Hacia cavidad peritoneal. Para ello hacemos una incisión en la cavidad paraumbilical, una incisión pequeña, ¿no? Generalmente de 1 o 2 centímetros, y a través de un tunelizador, como vemos en el de acá abajo, un tunelizador metálico, pasa este tunelizador por el tejido celular subcutáneo, traspasa la pared abdominal, la pared torácica, el cuello, hasta llegar al cráneo, ¿no? Y esto nos permite conectar un catéter que vaya hasta el abdomen. Todo este sistema está conectado a una válvula, como vemos acá abajo, ¿no? Son de dos tipos, por ejemplo, las válvulas, esta que parece una L, ¿no? Que es una válvula tipo Burhol, o esta que es más larguita, que es una tipo Contour, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta válvula? Nosotros no podemos poner simplemente una manguera y que drene a voluntad, porque puede drenar más de la cuenta o puede no drenar, ¿no? Y eso puede producir complicaciones por hipotensión cerebral. Lo mismo en el sistema externo. Si ustedes ven acá, ven como una regla. Entonces, esto nos mide la presión. Nosotros ponemos a qué presión debe estar según la edad del paciente. Y lo mismo acá. La válvula son de diferentes presiones, baja, media, alta, que nosotros colocamos o elegimos de acuerdo a cómo es el cuadro clínico del paciente. Pero todos tienen que tener una válvula, una presión, para que regule qué tanto sale y qué tanto no sale, ¿no? Esta válvula, de llegada a una presión, se abre y empieza a drenar. Si el líquido, si la cantidad de líquido dentro del cráneo es menor, permanece cerrado. Llega un punto donde la presión intracraneal por el líquido acumulado supera a la presión de la válvula y empieza a drenar. Entonces, para eso sirve, para que no haya un exceso de drenaje, ¿no? Las válvulas. Entonces, todo este sistema se llama una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que contiene una válvula. Y este que va afuera, una derivación ventricular externa, ¿no? Ahora, por ejemplo, nace otras preguntas, doctor, si el paciente ha tenido peritonitis o tiene problemas abdominales, etcétera. La derivación también puede ir a otros sitios, por ejemplo, al corazón, ¿no? Esta se llama una derivación ventrículo atrial, que también drena. Pero me dice, no hay alguna alteración, nada. No, porque recordemos que el LCR tiene una configuración similar al plasma. Entonces no hay ningún problema en que drene directamente a la sangre, ¿no? Entonces es otra de las opciones la derivación ventriculoatrial, ¿no? Y también está otra forma de tratar que es la endoscopía. En la actualidad ya la endoscopía es un tema que se hace bastante en muchos sitios, ¿no? ¿En qué consiste? La endoscopía es un procedimiento así como la laparoscopía para poder entender el panorama, ¿no? Que se ingresa de la misma forma que el catéter, de la misma forma lateral, por un agujero, entre el endoscopio y lo que vemos ahí en la endoscopía es esto. Estas imágenes de acá son imágenes endoscópicas de la cara interna de los ventrículos, desde adentro, las estamos mirando desde adentro. Y nosotros vemos cuando hay una obstrucción, ¿no? Vemos acá en la imagen B, está obstruido el foramen. Y acá también, ¿no? En este caso es una tercer ventriculostomía. ¿Qué quiere decir? Del tercer ventrículo van a abrir el piso para conectar, ¿no? Entonces, de lo que está cerrado, ingresan con un aparato especial, ¿no? Que es una tipo bombilla. Se abre la bombilla y genera un agujero. Y comunica lo que son las cavidades ventriculares con el sistema, las cisternas de la base. Para poder orientarnos más, regresamos a la parte anatómica, acá. Entonces, el endoscopio entra por acá, a este nivel, al ventrículo lateral, pasa al tercer ventrículo, y acá, a este nivel, hay una base. Si nosotros nos fijamos, detrás de la hipófisis, hay una telita. Entonces,
El endoscopio lo que hace es perforar esta telita y conectar el tercer ventrículo con las cisternas basales, ¿no? Por eso se llama tercer ventrículostomía. Del tercer ventrículo vamos a generar un ostoma. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este caso, va a conectar esto hacia acá. ¿Y en qué casos va a funcionar? Cuando hay una obstrucción a este nivel que no puede salir hacia acá, hacia afuera. Y ahí salen las indicaciones de la tercer ventrículostomía. Cuando hay una obstrucción a nivel intraventricular, sobre todo a nivel del acueducto de Silvi, ya sea por tumor, por congénitas, etcétera. Pero se recomienda o tiene la mayor tasa de éxito cuando hay una acumulación de LCR a nivel del acueducto, una obstrucción, perdón, a nivel del acueducto de Silvi. Para eso sirve la tercera ventriculostomía. Y una vez perforado el piso, en la última imagen vemos cómo se ve, incluso se ve la arteria basilar, ¿no? Porque estamos ahí en la base, ¿no? También se ha encontrado algún beneficio en lo que son pacientes con espina bífida, alrededor del 50%, Chiari, ¿no? O disfunción cuando hay disfunciones valvulares, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También se usa la endoscopía en lo que es fenestración de hidrocefalias tabicadas, ¿no? Fenestración de quistes aracnoideos o acueductoplastías, por ejemplo. En la imagen de acá, ¿qué pasa? Acá tenemos una complicación de una derivación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la derivación ha succionado un lado del ventrículo, pero el otro sigue dilatado. Quiere decir que no hay una comunicación entre los dos ventrículos. Ahí entra a tallar la endoscopía. Entramos por acá, perforamos el septum, comunicamos los dos ventrículos y así este ventrículo que estaba atrapado se comunica con el otro y empieza a funcionar la derivación. Cuando hay un quiste aracnoideo intraventricular, como en el caso de la derecha, obstruye el tercer ventrículo, pero es un quiste. Entonces entra con el endoscopio, abre el quiste, conecta con el ventrículo, abre el quiste a nivel de la base, conecta con las cisternas de la base y genera flujo del LCR, ¿no? Entonces, todas esas facilidades nos da la endoscopía, pero son indicaciones puntuales, ¿no? Y el tema de las complicaciones es algo ya un tema grande también. Lamentablemente, como todo implante protésico en los pacientes, tiene tendencia a complicarse. Las mayores complicaciones son tipo obstrucción, que se infecte el sistema, ¿no? Que disfuncione por algún motivo, disfunciones de presión, ¿no? Cuando es ventrículo peritoneal hay problemas abdominales, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, como este estudio que se ha hecho, ¿no? Complicaciones en el tratamiento neuroquirúrgico en el Hospital Almenara, ¿no? Donde hay complicaciones, sí, sí hay, hasta un 35%. Siempre va a haber. ¿Qué tipo de complicación? Hidrocefalia persistente, es decir, falla del sistema, infección como la ventriculitis, hematomas sudurales, ¿no? A veces la válvula drena más de la cuenta y lo que hace es generar espacios a nivel sudural y reproduce hematomas, ¿no? Complicaciones pueden ser tempranas o tardías, sobredrenaje, los que le decía, ¿no? A veces drena más de la cuenta. Obviamente la mayor tasa de complicaciones va a ser cuando son pacientes operados de emergencia, ¿no? Porque cuando llegan por emergencia, llegan cuando pacientes que ya están complicados, que a diferencia de pacientes con lectivas. Entonces, la tasa de complicación hasta el momento, en la actualidad, sigue siendo uno de los problemas mayores de lo que son las derivaciones, ¿no? Sin embargo, las derivaciones han salvado miles de vidas en el Perú, ¿no? Y lo sigue haciendo hasta el momento. ¿Listo? Este es el servicio de neurocirugía acá en el Hospital de Niño. Y bueno, cualquier consulta le vamos acá con los encargados de capacitación. Gracias.